Bienvenidos a un nuevo tutorial de Química AC. En el día de hoy estaremos hablando de la materia y su clasificación. Veamos el video. En el día de hoy vamos a hablar de las clases de materia. Como ya habíamos dicho en los tutoriales anteriores, la materia es todo lo que nos rodea, tiene masa, peso, volumen, inercia, impenetrabilidad. En la naturaleza podemos encontrar la materia en diferentes formas, pero también la podemos clasificar en dos grandes grupos. Observemos el siguiente mapa conceptual donde explicaremos la clasificación de la materia. Vamos a ver. La materia se clasifica en dos grandes grupos: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se clasifican a su vez en elementos y compuestos. Los elementos los encontramos en la naturaleza y agrupados en la tabla periódica. Entre ellos tenemos hidrógeno, hierro, potasio, sodio. Los compuestos también los podemos encontrar de forma natural o artificial, y entre ellos tenemos el agua, la sal de cocina, entre otros. Las mezclas también se clasifican en dos grupos, lo que son las homogéneas y las heterogéneas. Entre las homogéneas podemos citar un ejemplo como el agua cuando se une con la sal, y en las heterogéneas podemos citar un ejemplo del agua cuando se une con el aceite. Miremos cuáles son esos grupos en que podemos clasificar todo lo que existe a nuestro alrededor. La materia se puede clasificar en dos grandes grupos: sustancias puras y mezclas. Cuando hablamos de las sustancias puras, decimos que son aquellas que están formados por una sola clase de materia. Estas sustancias puras tienen propiedades que nos van a servir para identificarlas, como lo son su punto de fusión, punto de ebullición, densidad. Además, las sustancias puras tienen composición fija e invariable y no se pueden dividir por medios físicos. Las sustancias puras pueden ser de dos clases: elementos y compuestos. Hablemos de los elementos químicos. Los elementos químicos son sustancias puras que no pueden ser descompuestas en otras sustancias más sencillas que en ellas mismas. Entre los elementos químicos tenemos el oxígeno, el hierro, el aluminio, el cobre, entre otros. Los elementos químicos se representan a través de símbolos químicos. Los símbolos químicos son letras mayúsculas que se utilizan para representar a los elementos. Algunas veces los símbolos químicos pueden estar formados por una o dos letras. En el caso de que sean dos letras, la primera siempre es mayúscula y la segunda siempre es minúscula. Los elementos químicos se clasifican en metales, no metales y metaloides. Veamos dónde se ubican en la tabla periódica. Los compuestos químicos son sustancias puras que se forman por la unión de dos o más elementos químicos.
Los compuestos se representan a partir de las fórmulas químicas. Una fórmula química está formada por los símbolos de los elementos que componen ese compuesto. En el caso de los compuestos químicos se pueden clasificar en dos grandes grupos: los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Veamos cómo representar a los compuestos químicos a través de una fórmula química. Como ya dijimos, los compuestos se representan a partir de fórmulas químicas. Veamos algunos ejemplos. La fórmula química del agua es H2O, la cual nos indica que una molécula de agua está formada por 3 átomos, de los cuales 2 átomos son de hidrógeno y un átomo es de oxígeno. Por lo tanto, las fórmulas químicas nos indican tanto la clase de átomos presentes en esa molécula como la cantidad de átomos presentes en la misma. Veamos el ejemplo del ácido sulfúrico. Su fórmula química es H2SO4, de la cual podemos concluir que esa molécula está formada por 7 átomos, de los cuales 2 son de hidrógeno, 1 es de azufre y 4 son de oxígeno. Los compuestos se representan a través de fórmulas químicas. ¿Pero qué es una fórmula química? Una fórmula química es la representación de un compuesto utilizando símbolos químicos y además números llamados subíndices que nos indican las cantidades de los átomos presentes en la molécula. El otro grupo en que podemos encontrar o clasificar a la materia son las mezclas. Las mezclas son uniones físicas de sustancias en las cuales las características químicas permanecen constantes. Cada sustancia conserva sus propiedades y no deja ser lo que es. Por lo cual, las mezclas las podemos separar a través de procesos físicos. Además, podemos decir que en una mezcla las cantidades de los componentes es variable, cosa que no sucede ni en los elementos ni en los compuestos, donde su composición es constante e invariable. Pero hablemos un poco más de las mezclas. Las mezclas se pueden clasificar en dos grupos: homogéneas y heterogéneas. ¿Por qué existen estos tipos de mezclas? Pues hay tres factores que influyen en esta clasificación. Uno de ellos es la fuerza de cohesión que existan entre los componentes de la mezcla. Segundo, el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Y tercero, la uniformidad con que se acomoden cada una de los componentes o cada uno de los componentes de esta mezcla. Hablemos de las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en la cual los componentes que la forman tienen gran fuerza de cohesión. Además, las partículas de la fase dispersa son bastante pequeñas, lo que hace imposible poder observar cada uno de los componentes que forman dicha mezcla. Las mezclas homogéneas podemos decir entonces, en conclusión, que sus componentes no son observables a simple vista. Ejemplo de estas mezclas: cuando tenemos agua y le agregamos azúcar, disolvemos, observamos que el azúcar parece que desapareciera. En realidad no desaparece, sino que está ahí. Observamos una sola fase, solamente el agua, más no el azúcar. Otro ejemplo de mezclas homogéneas es el aire.
El aire está formado por muchos gases: oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno, hidrógeno, entre otros. Pero no observamos sus componentes, por lo tanto, hace parte de las mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas también son llamadas soluciones o disoluciones. Por otro lado, tenemos a las mezclas heterogéneas. En las mezclas heterogéneas, las fuerzas de cohesión son bastante débiles. Además, el tamaño de las partículas de la fase dispersante son bastante grandes, lo que hace que podamos observar a simple vista los componentes de esta mezcla. Las mezclas heterogéneas pueden ser de dos clases: suspensiones y coloides. También podemos decir de las mezclas heterogéneas que son aquellas que sus componentes son observables a simple vista. Un ejemplo de estas mezclas es: tomamos un vaso con agua, le agregamos aceite. Podemos observar que el aceite queda en la parte superior y el agua en la parte inferior, por lo cual podemos observar cada uno de los componentes que hace parte de esta mezcla. Cuando preparamos en nuestra casa una ensalada de frutas, podemos observar cada una de las frutas que compone esa mezcla.